Gracias, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga y les continúe usando en la adoración a nuestro Señor, a nuestro Dios. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Saludos desde la bella ciudad de Columbus, Ohio. Hoy 31 ya de mayo. Ya se fue el mes 5, el tiempo corre, avanzamos. En esta tarde, una tarde muy soleada, muy bonita, para que usted y yo adoremos, alabemos al Señor y también para que estudiemos su palabra. Hay una palabra para usted y para mí en esta tarde. Así es que les voy a invitar, por favor, abran sus Biblias en el Salmo 51. En el Salmo 51, por favor, abran sus Biblias y por favor usted haga esta oración conmigo directamente del Salmo 51. Dice así la palabra del Señor: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor bendiga su palabra en esta tarde. Gloria a Dios. El mensaje de hoy para todos ustedes, o el mensaje que el Señor tiene a través de su palabra en esta tarde: el arrepentimiento y la dicha del perdón. Repito, el arrepentimiento y la dicha del perdón. Nuestro tema en esta tarde está basada entonces en el Salmo 51. Escrito por el rey David en una circunstancia muy difícil en su vida. ¿Quién fue David? Vamos a hablar un poco de la biografía del rey David. David es uno de los personajes más conocidos que tenemos en la Biblia, muy mencionado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todos conocemos un poco de la historia de David. Hasta los niños de la escuela dominical lo tienen como uno de sus héroes favoritos, quien venció al gigante Goliat. David era el hijo menor de una familia muy numerosa. Su padre Isaí, profesión, pastor de ovejas, músico y más tarde escritor. De los 150 salmos que tenemos en la Biblia, se le atribuyen 73 salmos al rey David. Fue el segundo rey de Israel. Fue el padre del famoso rey Salomón. Dice la historia que Dios lo escogió de en medio de sus hermanos, porque tenía un buen corazón delante de él, delante de la presencia de Dios, en 1 de Samuel 16, versículo 7. Se le reconocería
a David como el hombre que tenía entonces el corazón conforme al corazón de Dios. Hemos leído parte del Salmo 51, pero ¿cómo es que surge el Salmo 51? ¿Cómo se originó el Salmo 51? Vamos a encontrar parte de esta historia en 2 de Samuel. Si usted lee 2 de Samuel capítulo 11 y 12, narran la triste historia en la vida del rey David. Y esta triste historia, esta circunstancia que pasó el rey David, lo marcó entonces para siempre. En 2 de Samuel 11 y 12, nos narra la palabra, la Biblia, que David dice que subió, al terrado de su palacio. Una tarde, probablemente después de tomarse un descanso, como de costumbre, dice la Biblia, que se levantó y subió al terrado. Probablemente para descansar, para contemplar el cielo azul y sentir la frescura de la tarde. Pero sorpresa, en vez de ver el paisaje, dice que miró a una mujer muy hermosa bañándose, y su nombre era Betsabé. El problema no fue que la viera la primera vez, sino que mantuviera la mirada en ella y la codiciara. Ordenó que la trajesen al palacio y se acostó con ella. Y para desgracia de David, ella entonces quedó embarazada. Y Betsabé, dice la Biblia, que era casada. En palabras, en un buen español, o más bien en palabras costarricenses, ¡qué torta! ¡Qué metida de andar la del rey David! Pues bien, continúa la historia. David maquinó un plan malévolo, un plan, dirían algunos, diabólico. El esposo de Betsabé, llamado Urías, dice la historia, que estaba en la guerra. Y David ordena traerle de la guerra para que durmiera entonces con su esposa. Posiblemente David pensó, cuando nazca el niño, él creerá que es de él. Y aquí no ha pasado nada. Borrón y cuenta nueva. Urías, muy fiel a sus valores y a sus principios, por fidelidad a sus compañeros que estaban en el campo de batalla, dice que durmió a la puerta de su casa. Es decir, rehusó acostarse entonces con su esposa, porque él no se sentía bien estando de vacaciones o estando una noche con su esposa y todos sus amigos, sus compañeros estaban entonces en el campo de la batalla. Bien, así es que el primer plan de David no dio resultado. Segundo plan, David envió una carta a su general con el mismo Urías, ordenando en esa carta que Urías fuera al frente de la batalla. Y cuenta la historia entonces que Urías murió. Fue entonces un crimen premeditado, y algunos dirían en primer grado. Y sigue diciendo la historia que David tomó por esposa, por mujer, a Betsabé, y le nació, dice, un hijo. Y como para Dios entonces no hay nada oculto, Dios estaba molesto,
Dios estaba triste, Dios estaba enojado con la actitud de su hijo, con la actitud del segundo rey de Israel. Así es que le dio una palabra a Natán y lo envió al profeta Natán para reprenderle y exhortarle. Natán le cuenta entonces una historia, y en el capítulo 12 de segunda de Samuel, vean lo que dice la historia. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la única oveja que tenía, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces dice que se encendió el furor de David. David se enojó, dice, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, dijo al profeta: vive Jehová, que la persona que hizo eso es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres, y me imagino que le señaló y le dijo: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, la mujer de tu señor en tu seno. Además te di a ti la casa de Israel y la casa de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido aún mucho más. Y surge la pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, a él, y lo mataste con espada de los hijos de Amón. Así es que Natán reprende y llama poderosamente la atención al rey David, porque delante de Dios no hay nada que se oculte. Así es que Dios le reclama a David su pecado, y continúa la historia. Y aunque no vamos a leer, ¿verdad?, todo el capítulo, dice la historia que David tuvo que sufrir duramente las consecuencias de su desobediencia, las consecuencias de su pecado. Y hice un resumen de lo que él sufrió. No se apartará jamás la espada de tu casa y de tu reino. Número 1. Número 2. Yo haré levantar lo malo en tu casa. 3. Tus mujeres serán para tu prójimo. 4. Lo que hiciste en secreto yo lo haré, dice, en público, al ojo de todo mundo. 5. El hijo que ha nacido ciertamente, dice, morirá. Y 6. Continúa la historia diciendo que David cayó muchos días en depresión. Se encerró en su cuarto más o menos como una semana,
en ayuno y en oración, pero también su corazón estaba dolido. Y oró y oró y oró para que Dios sanara a su hijo, pero su hijo no sanó, al contrario, murió. Las consecuencias del pecado, de la desobediencia, son duras, tanto individualmente como socialmente. El pecado suyo, el pecado mío, puede afectar no solamente una comunidad, una iglesia, una familia, sino también toda una nación. Dice entonces que al séptimo día el niño, el hijo de David, murió. Pero en medio de todas las malas noticias, le dice Natán a David: David, te tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. Jehová te dice hoy, en este momento, Él ha remitido tu pecado. Así es que, David, no morirás. No morirás por causa de tu pecado. Él ha remitido tu pecado significa Él ha perdonado tu pecado. Él ha exculpado, te ha eximido de tu pecado. Aleluya. Por la misericordia de Dios, el pecado suyo y el pecado mío, entonces es perdonado. Claro, si nos arrepentimos. Pero ya en el segundo drama, ¿verdad?, de la historia, bajo esta circunstancia, nace el Salmo 51. Nace este Salmo 51 que le dimos lectura, que es la famosa oración de David. La famosa oración de David. Es decir, que el Salmo 51 presenta la plegaria, la confesión del pecado de David y también su arrepentimiento. Y el salmista entonces, David, empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad, ten misericordia, ten compasión de mí. Por favor, Dios, no me tomes en cuenta este pecado. Por favor, aquí nosotros nos encontramos ante una oración poderosa que intenta tocar el corazón de Dios para que ese Dios tenga misericordia por su pecado. Conforme a la multitud de tus piedades, Señor, por favor, borra, dice, mis rebeliones. Y el versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame. Esa palabra lávame nos recuerda a nosotros, ¿verdad?, que nos recuerda el agua. El agua lava todo lo sucio, ¿no es cierto? Cuando usted viene muy sucio del trabajo, venimos muy sucios del trabajo, de todo un día, ¿verdad?, de trabajar, usted y yo corremos a un lugar donde haya agua para lavar nuestras manos o para bañarnos. Y al final del baño nos sentimos limpios, totalmente limpios. Así que el salmista le dice a Dios: por favor, Señor, lávame más y más
de mi maldad y le dice, por favor, limpia mi pecado, límpiame de mi pecado, aleluya, porque solo Dios, solamente el Señor puede lavarnos y limpiarnos de todo pecado, de toda inmundicia, de toda suciedad. Versículo 3. Dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Decía un día de estos entonces que el pecado viene siendo como un animal con hambre, como un animal feroz, como un depredador. El pecado, dice la palabra, es como un león rugiente que anda buscando a alguien para devorar. Dice el salmista, el pecado siempre está delante de mí, está alrededor de nosotros, está muy cerca de nosotros, esperando que usted y yo, ¿verdad?, cedamos a una tentación, le demos lugar a una tentación y caigamos en pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Ya en el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Tenemos entonces, hermanos, que Dios es un Dios santo. Como dice el profeta, Dios es un Dios 3 veces santo. Y Él no permite entonces maldad, no permite pecado, porque el pecado lo que hace es separarnos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado trae vergüenza, trae separación. Pero en el verso 5, este versículo, he aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Con este texto, David está recordándonos la naturaleza pecaminosa que los seres humanos hemos heredado, hemos traído desde Adán y Eva hasta nuestros días. Dice la palabra entonces en Génesis capítulo 3 que el hombre, que Adán y Eva pecaron delante de la presencia de Dios, y el pecado vino entonces a separar esa armonía, ese amor puro, esa relación que había entre Dios y los seres creados. La naturaleza pecaminosa de Adán. Y dice él, en pecado me concibió mi madre. Usted y yo hemos entonces heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán. Y lo dice Pablo, ¿verdad?, también en Romanos 5. Al igual dice que el pecado entró por un hombre, dice que la salvación también vino por un hombre. Es decir, por medio de Jesús. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, toda nuestra alma, nuestro corazón está contaminado con algo que se llama pecado. Y muchas veces usted no quiere hacer algo malo, pero hay algo, dice el apóstol Pablo, que está en nosotros, que nos impulsa a hacer lo malo. Y muchas veces nos sentimos culpables porque fuimos débiles y pecamos y caímos. En pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. No podemos ocultar nada delante de Dios, porque Él todo lo ve. Pero ya en el verso 7 dice el salmista,
Dios mío, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame con hisopo. Ahora, ¿qué significa hisopo? Depende de la cultura en la cual usted viva. Un hisopo puede ser algo parecido a un palillo de esos que usted y yo usamos para limpiarnos las orejas. Un hisopo puede ser un cepillo, ¿verdad?, redondo que ayuda a limpiar el baño. O algo parecido, algo que se introduce para limpiar. Purifícame, dice, con hisopo, purifícame. Cuando hablamos de purificar, pensamos que en algunos lugares el agua se purifica, ¿verdad?, con cloro. O hay muchas cosas que se purifican echándoles tal vez algún producto químico para purificar. Así es que el salmista le dice a Dios: por favor, purifícame, hazme puro, esencia, quita de mí toda la basura, todo el pecado, todo lo malo, quítalo de mí, hazme un hombre limpio y seré limpio. Pero más abajo dice en la parte B del verso 7, dice: Dios mío, Señor, lávame, de nuevo, lávame, échame agua, lávame. Y dice: y seré más blanco que la nieve. Decía un día de estos en una enseñanza sobre este pasaje: ¿habrá algo más blanco que la nieve? Es una pregunta que se hace aquí, que nos hacemos. Y será más blanco que la nieve. Es muy difícil que usted y yo encontremos algo más blanco que la nieve. Cuando la nieve cae, ¿verdad?, en lo que es en estos estados que están bastante al norte de los Estados Unidos, Ohio, vivimos en un estado donde neva mucho. Desde diciembre prácticamente hasta marzo cae nieve. Cuando la nieve cae, cubre todas las calles, el zacate, todas las casas, todos los techos. Y donde quiera que usted vea a su alrededor, ve todo blanco. Y ese color blanco, de pronto como que el reflejo le afecta, ¿verdad?, a su vista. Algunas veces tenemos que utilizar hasta lente porque está tan blanca, pero tan blanca la ciudad que estorba, y esa blancura le trae claridad a la noche. Para que usted se imagine entonces cuando el Señor nos limpia, cuando el Señor nos lava, cuando el Señor nos perdona, entonces vamos a ser más blanco, pero más blanco que la nieve. Aleluya. En el verso 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados, porque tú eres Dios, eres santo, eres 3 veces santo, y yo soy pecador. Señor, esconde tu rostro de mis pecados, aparta tu rostro. Y le dice: Señor, por favor, borra todas mis maldades, es decir, resetéame, es decir, hazme un hombre nuevo, una criatura nueva, Señor. En el verso 10, 11 y 12, sigue diciendo David: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame, transfórmame, vivifícame. Y le dice en el 11: por favor, no me eches de delante de ti. Señor, por favor, no me desprecies, no me eches delante de ti. Ten misericordia, no quites de mí tu Santo Espíritu. El rey David estaba muy preocupado. Él no quería que la presencia de Dios, cuando habla de tu Santo Espíritu, es la presencia de Dios. Por favor, Señor,
no me quites tu presencia, porque cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, nos sentimos tristes, nos sentimos tan culpables, que de pronto, ¿verdad?, sentimos que la presencia de Dios se ha retirado de nosotros. Nos sentimos secos, nos sentimos vacíos por los pecados que cometemos. Usted y yo ya no cantaríamos con libertad, ya no oraríamos con libertad cuando hay pecado, cuando hay desobediencia. No me quites, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y ahora le dice el rey David: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Qué triste, qué fatal es cuando el gozo de la salvación, el gozo y la alegría y la paz del Señor, ¿verdad?, se ha retirado de nosotros. Nos sentimos tristes, nos sentimos vacíos, y le dice el salmista: vuélveme el gozo de tu salvación. Esta es la parte extrema, ¿verdad?, de la vida cristiana, cuando sentimos, ¿verdad?, que el gozo se ha ido por nuestros pecados. Pero ya en el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Es decir, quiero conducir a otros a tu camino. Aquí ya viene cambiando un poco la actitud del salmista en su oración. 14 le dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Aquí la palabra homicidio no tiene que ver solamente cuando un hombre asesina a otro. Homicidio puede ser muchas clases de pecado, muchas clases de desobediencia. Homicidios. Verso 15. Señor, ahora abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Aleluya. Cuando ya nos sentimos un poco mejor, ya empezamos a cantar, ya empezamos a tocar la guitarra, ya empezamos a tocar el piano, ya empezamos a leer la Biblia, ya empezamos a orar, porque ya estamos saliendo, para algunos, de la depresión o de la prueba para otros. Pero en el verso 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El verdadero sacrificio para David no eran aquí tanto los holocaustos o los sacrificios de un macho cabrío para presentarse ante Dios, para ofrecerlo o que el sacerdote los ofrezca ante Dios. El verdadero sacrificio para David era un espíritu quebrantado, un espíritu humillado, arrepentido, es decir, mi interior, es decir, renovar, transformar mi interior, porque de nuestro interior es donde vienen entonces, de nuestras debilidades, de nuestras carnalidades, viene lo bueno o viene lo malo. Depende de tu relación con Dios, viene lo bueno o viene lo malo. Un espíritu quebrantado está esperando Dios ahora de nosotros. Un espíritu humillado, arrepentido. Voy cerrando en mi último capítulo. Aplicaciones de este texto, de este capítulo 51 para nuestra vida. ¿Qué es lo que al final esperamos? Número 1. Todos nosotros somos tentados continuamente. Si alguien dice lo contrario, no vive en este mundo.
Número 2, en especial los que tenemos liderazgo, los que somos figuras públicas. Se dice que este tipo de hombres o de mujeres son los que son bombardeados, ¿verdad?, con las tentaciones. Estamos aquí metiendo a los políticos, a los artistas, a los presidentes, a los pastores, a todos aquellos que tenemos un cargo, a los adoradores, que tenemos un cargo en la iglesia. Número 3, las tentaciones están por todo lado, en el trabajo, en la oficina, en la calle, en la televisión, en el internet. Número 4, en esta sociedad en la cual vivimos, en una nueva era del modernismo que le ha dado paso al posmodernismo, nada es malo, todo es relativo. En búsqueda del amor y de la felicidad, todo es permitido. Hoy en día, los que no tenemos una mentalidad abierta, estamos para otros atrasados. En esta nueva era también se habla de nuevas maneras de hacer familia. No es solamente la manera tradicional de papá y mamá, ahora hay múltiples maneras de hacer familia. Esta es la gran lucha que viene empujando, ¿verdad?, desde Europa, desde Canadá para Latinoamérica, la famosa ideología del género. Que por hoy es toda una nueva religión que ha llegado al mundo. Con mucha pena y con mucho dolor, la semana pasada Costa Rica se jacta de ser uno de los primeros países en el mundo que han aceptado el matrimonio homosexual como un derecho. Así es que, cuando leemos el Salmo 51, el Salmo 51 como que nos desnuda y nos confronta de nuestra realidad como hombres, como mujeres, como personas que vivimos en este mundo. Dios nos llama entonces en esta tarde al arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de dirección, es el cambio de parecer. Iba caminando por este camino, pero me arrepiento y me paso al otro camino. En Hechos capítulo 3, 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el primer mensaje, segundo y tercer mensaje del apóstol Pedro después del Pentecostés, cuando la gente escuchaba el mensaje del apóstol Pedro y le preguntaban a Pedro: Pedro, ¿qué haremos ahora? Y Pedro les decía: simple, arrepiéntanse de sus pecados para que vengan a ustedes mejores tiempos, tiempos de refrigerio. No hay nada más lindo y más hermoso que sentirse perdonado. Aleluya. Porque el perdón trae libertad, trae paz, trae felicidad y trae una vida abundante. Cuando usted y yo nos sentimos libres, podemos caminar con nuestra frente en alto, podemos dormir tranquilos. Cuando nos sentimos libres, que no hemos pecado, y si hemos pecado, dice la palabra del Señor, dice que confesemos nuestros pecados delante del Señor y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice en el libro de Juan, primera de Juan. Es importante, hermanos, confesar nuestros pecados.
No sé si usted se ha sentido muchas veces culpable o muy mal o muy enfermo, muy depresivo. Creo que tenemos que revisar nuestra intimidad con Dios, nuestra relación. ¿No será que hemos cometido pecado delante de Dios? ¿No será que hemos cometido un pecado contra nuestros hermanos, contra nuestra familia y nunca hemos pedido perdón? En este salmo encontramos a un hombre que se humilló, que pidió perdón, siendo él el rey de Israel, se humilla ante Dios y le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado. Estoy haciendo un resumen del salmo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Dígale al Señor en esta tarde: Señor, purifícame. Señor, límpiame, lávame y seré más blanco que la nieve. Dígale al Señor en esta tarde: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Por favor, dígale al Señor: Señor, no me eches de delante de ti. Por favor, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, podríamos decir en plural, perdona nuestros pecados individuales, nuestros pecados eclesiásticos, nuestros pecados sociales, los pecados de la nación. ¿Quiere usted confesar su pecado delante de Dios? Ahora es el momento. ¿Qué sería de nosotros? Dijo el rey David en uno de sus salmos: ay, Señor, ¿qué sería de mí si solo mirase mis pecados? ¿Qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería de nosotros? Perdónanos, Señor, nuestros pecados de familia, nuestros pecados individuales, nuestros pecados sociales, nuestros pecados de palabra, de pensamiento y de hecho. Señor, borra nuestras rebeliones, límpianos en esta tarde. Perdona nuestros pecados de omisión, aquellas cosas buenas que debimos hacer pero que no las hemos hecho. Perdónanos, Señor. Perdona los pecados de la nación. Perdona los pecados de la nación de los Estados Unidos, Señor, en esta tarde. Perdona los pecados de nuestro gobierno. Perdona los pecados, Señor, de nuestras autoridades. Perdona los pecados, Señor, de nuestros gobernantes. Perdona los pecados, Señor, de nuestros países, de los políticos. Señor, perdona los pecados de los pastores. Perdona mis pecados, Señor, perdona mis pecados. Lávame, límpiame, Señor. Límpianos, 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 límpianos. Lávame y seré más puro. Sería de mí si aún lo hubieras alcanzado. Sí, Señor, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Sí, Señor. Vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, Señor, amén. Si no fuera por